Y bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. El día de hoy tengo buenas noticias porque estuve haciendo como un research, como una investigación online para encontrar una empresa que nos pudiera resolver un par de dudas con respecto a la contabilidad, a los taxes que tenemos nosotros los estudiantes acá en Australia. Entonces el día de hoy tengo la oportunidad de hablar con una agencia que presta servicios de accounting acá en Australia, YS Accounting. Entonces, bueno, Yaritza, mucho gusto por conocerte y por aceptarnos esta invitación. Hola a todos los que nos escuchan, mi nombre es Yaritza Salazar, yo vengo de YS Accounting, somos una empresa de contadores que operamos alrededor de Australia y hoy tenemos la fortuna de que Andrés nos invitó para solucionar las dudas de todos ustedes los seguidores, entonces más de feliz de estar acá y poderlos ayudar. Listo, oye, muchísimas gracias. Yo hice una convocatoria en mis redes para que me dijeran las dudas específicas que tuvieran, pero digamos que cómo quiero iniciar este video es empezando como una breve introducción a cómo es la vida de un estudiante internacional acá pagando taxes. Nosotros como estudiantes internacionales debemos pagar impuestos, o sea, cómo es el tema ahí, el primer encontrón y como el primer acercamiento que tenemos que tener nosotros como estudiantes internacionales. Bueno, Andrés, entonces la respuesta es sí. Digamos que Australia es uno de los poquitos países que les da la oportunidad a los estudiantes de trabajar. Y digamos que esos derechos de trabajo vienen con ciertas obligaciones. Incluso si un estudiante tiene una visa de más de 6 meses para propósitos tributarios, es considerado un residente australiano y paga exactamente los mismos impuestos o rangos que pagaría un australiano que ha nacido y vivido acá toda su vida. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque, bueno, eso iremos más adelante desarrollándolo, pero el tema de que si ya tengo 6 meses aquí en Australia, eso significa que yo comparto como el mismo deber de pagar como si fuera residente. Lo que pasa es que, digamos que el tax o los rangos cuando estás menos de 6 meses son mucho más altos que si quedas más de 6 meses y puedes ser clasificado como residente australiano, porque entonces pasas de ser lo que nosotros llamamos como un residente extranjero a un ex residente local para impuestos y tienen ciertos, digamos, descuentos tributarios que son más favorables que si fueras tratado como un foreign. Ok, eso que dices es importante porque me lleva a la siguiente pregunta, digamos, del tema global, que es los estudiantes acá y cómo pagan impuestos. Yo llevo un par de años viviendo acá y tengo el conocimiento de que uno paga impuestos correspondiente a un porcentaje de lo que uno gana. Entonces, básicamente, así como yo lo veo, si tú ganas menos de $18,000 al año, digamos que ese gap, ese espacio es libre de impuestos, pero entonces a partir de ahí es cuando uno empieza a pagar impuestos. Entonces quisieras que me explicaras, digamos, como con vocabulario más técnico esa parte, porque yo lo digo obviamente muy coloquial. No, no es mucha diferencia. Entonces digamos que en Australia es un país de entre más ganas, más impuestos pagas. Entonces ellos tienen algo que llaman como el low income, que es como el ingreso más bajito. Si tú te ganas menos de estos 18,200, ellos dicen, bueno, decláreme que ganó, pero yo no va a tener que pagar impuestos, o incluso hay personas que trabajan con tax file number y les devuelven impuestos, ¿sí? Ahora, viene el segundo bracket que nosotros lo llamamos que va de 18,200 a 45. Este bracket es del 19%. Y tenemos el tercer bracket que va de 45 a 120, que es del 32.5. Y así es como el gobierno calcula. ¿Qué otra cosa es muy importante entender y que no se confundan? Que esos 18,200 me incluyen los ingresos de todo lado, tanto de tax file number como de ABN, ¿sí? Okay. A veces ocurre que ellos dicen, como no me gané sino 18 con tax file number y 18 con ABN, entonces no voy a pagar.
No, Ok. es, digamos, lo que hace el gobierno es que coloca todo en la misma canasta, Ujú. quita los 18.200 y de ahí empiezas a pagar. Una tercera pregunta que me surge y que me preguntaron algunas personas, digamos, si de casualidad yo soy propietario de un inmueble acá en Australia o de un vehículo, ¿esos vehículos y esos inmuebles tienen impuesto? Porque digamos que en Colombia o en nuestros países es normal que nosotros paguemos impuestos por estos bienes. ¿Acá también se maneja así? No, lo que tú pagas, por ejemplo, miremos los carros. Los Sí, carros, digamos, el gobierno lo considera como un activo personal, ok. al menos de que tú tengas un carro para negocio, ¿sí? Que Ujú. digamos, no sé, estés en construcción o tengas empleados y compres carro para negocio. Entonces, cuando tú deduces esos carros y después de pronto los vendes en el futuro, esas ventas sí las vas a colocar como ingreso, ¿sí? Pero si ese carro del día a día con el que uno va al trabajo o al colegio y eso, ellos lo consideran carros como unos activos personales y eventualmente sí pagan algo que se llama una registración, pero es la registración al Ok. gobierno porque el carro anda en la calle, digámoslo Ujú. así, pero no es, digamos, impuesto. Cuanto a los inmuebles solamente se declaran cuando tú tienes un inmueble rentado, ¿sí? Y él está generando ingresos, entonces tú tienes que declarar eso. Súper, súper, listo. Ese tema está muy interesante porque muchas veces, pues, a medida que nosotros vivimos acá y conseguimos nuestras cositas y quién sabe, consigamos la residencia y todo eso, pues son temas que uno a veces no maneja. Bueno, avanzando un poquito más con el video, tocaste ahorita un tema muy importante que es como el segundo bloque del que quería hablar, que son las deducciones. Entonces, así como lo tengo entendido, y ya obviamente tú nos guías un poco más. Las deducciones básicamente son estos gastos que nosotros tenemos que de alguna u otra forma nos va a generar dinero. Exacto, lo que tú dices es verdad. Entonces el gobierno es muy justo en el sentido de que muchas veces para generar el ingreso en el cual vamos a ser taxados, incurrimos en gastos para generar ese ingreso, ¿sí? Entonces el gobierno dice, pues no te voy a cobrar, digamos, impuestos en el ingreso bruto, te dejo que saques los gastos y en lo que queda remanente te voy a taxear, ¿sí? Ok. Y ahí es donde, por ejemplo, dependiendo cómo tú trabajes con ABN o con Tax One Number, y esa es la tarea de nosotros al final del año, Ujú. es tratar de buscar aquí y allá, mirar qué gastos les vamos a buscar a los clientes. Y muy importante, siempre tienen que ser gastos 100% relacionados a generar ese ingreso. Hay muchas personas que quieren meter hasta el mercado, por ejemplo. No, eso no lo puedes hacer porque el gobierno dice, pues si usted no está trabajando, usted tiene que comer totalmente. Entonces no es un gasto que esté 100% relacionado a generar tu ingreso de trabajo. Lo más importante es que siempre tengan una copia, un recibo, un backup de ese gasto que están incurriendo, ¿sí? Entonces, o tómenle una foto, o sea, una foto, literalmente una foto con su teléfono y ponlo en una carpeta en el Drive o guárdelos físicamente si quieren. Otra cosa muy buena que ocurre acá en Australia es, por ejemplo, si tú tienes una tienda donde haces un shopping muy regular, Ujú. puedes crear o suscribirse al newsletter de ellos y todas las facturas que compres a través de ellos te las guardan en tu email. Y eso es lo que mucha gente pues trata como para tener Sí, que sí, ya sí. se lo compré y se me perdió. Gran población de estudiantes internacionales se dedica a hacer domicilios, ¿no? Usando el carro, la moto, bueno, un montón de herramientas, como tú lo decías. Entonces, una pregunta específica con respecto a esto es que si estos vehículos entran dentro de esta categoría de deducibles, ya sea la gasolina, la compra del vehículo, arreglos, bueno, todo lo que tenga que ver con estos vehículos entran en esta categoría. Sí, pero entonces acá tenemos que hacer un ejercicio y es Sí, sacar la proporción de privado, ¿sí? ok, Entonces, porque claro, cuando nosotros compramos, no sé, una moto, un carro, ese carro, como tú lo puedes usar para hacer Uber, por ejemplo, también lo ok. puedes ir a usar para el fin de semana, ¿sí? O irte Para a la hacer playita. un viaje de vacaciones. Entonces el gobierno dice, listo, yo no tengo ningún problema, yo le dejo a usted deducir el carro, pero yo Sí, necesito que usted me haga o me muestre qué porcentaje de ese carro es usado para trabajo, ¿sí? Acá ok. tenemos algo que es un poquito cansón de hacer, pero es necesario hacer, que se llama un logbook, ¿sí?
que es un Ok. documento que hacemos por 12 semanas en las cuales tú llevas como anotación de los kilómetros que haces para trabajo y los Ujú. que realmente haces para privado. Ok. Generalmente, si tú estás trabajando bastante con el carro, generalmente tiende a ser 80, 90, ¿sí? Y en ese porcentaje, tú vas a reclamar todos los gastos del carro. Ok. Y estos van a incluir registración, seguros, ¿sí? Los Mm, servicios, la compra del carro también, la gasolina, si le cambian llantas, si le sí. tienen road assistant, ¿sí? Mira, Ah, los chances de que el gobierno venga y revise es como tener una bolita mágica que uno quisiera saber cuándo vienen y no sí. vienen, ¿sí? Pero Sí. entonces ese es el propósito. Entonces la respuesta cuando hacen esa clase de preguntas, sí, tú puedes reclamarlo, simplemente no se te olvide quitar la porción que usas ese carro o esa Ujú. moto para privado. Ok, súper. Mira, eso por lo menos yo no tenía ni idea, la verdad, y es muy importante por lo que tú dices. Es verdad que muchas veces la gente dice, bueno, voy a hacer esto esta vez y ojalá no me cojan, pero pues uno nunca sabe cuándo. Yo he escuchado que hay como muchas revisiones a profundidad, como al azar. Entonces, pues, yo siempre recomiendo que en ese tipo de cosas es mejor hacer las cosas bien, porque pues uno nunca sabe. Y no me dejarás mentir, cuando uno tiene un proceso migratorio y uno quiere pedir una residencia, bueno, tener este proceso, ellos revisan todo. Entonces, si tú tuviste alguna fallita con los taxes, con alguna cosa, pues te puede cobrar factura en un futuro. Entonces, pues, no sé, dime si ese mito también es verdad o no. Si tú me preguntas profesionalmente, los últimos 3 años que tuvimos COVID, el gobierno estuvo súper relajado, Sí. ¿sí? Él es, digamos que auditorías no tuvimos, uno colocaba ABC, llamaba a hacer payment plans, Ujú. estuvieron lo más de buena gente. Sí. Ahorita tenemos un problema muy grande económicamente en el país Ujú. y es que la inflación está alta. Sí, claro. Entonces, ahorita, este año, si me preguntas, yo digo, este año hay que tener mucho más cuidado que los años anteriores porque ellos están en un plan diferente, Ok. ¿sí? Y personalmente hemos visto más auditorías en estos últimos 4 o 5 meses que las que hemos visto juntas en los últimos 3 años. Wow. Y tú vas a tener gente que te dice, no, pues que yo llevo esto haciéndolo toda la vida y a mí no me ha pasado nada, allá a mi vecino tampoco y a mi primo. Entonces yo les digo, es tu decisión, al final de cuentas tú tomas el riesgo, Sí, claro. pero estás tomando un riesgo informado, sabiendo que hay una posibilidad, ¿sí? Lo que no me gusta es cuando les dicen, no va a pasar nada, ¿sí? No, tú no le puedes garantizar a nadie que no va a pasar nada porque tú no eres la oficina de Sí, impuestos claro. para tener la autoridad de decir a quién van a auditar o a quién van a mirar. Ahora, desde la parte migratoria, digamos que cuando tú vas a renovar la visa, si no es una visa de estudiante y de posgrado, no creo que ellos vayan a mirar mucho si hiciste el tax o no. Pero cuando tú haces residencia, Ujú. porque una de las cosas que ellos ven es tu carácter como persona, Sí, ¿sí? claro. Que tú hagas tics y que llevas y follow el Australian Way, como ellos lo llaman. Sí, y el Australian Way es hacer las cosas bien, pagar tus Mm. impuestos. Entonces ellos dicen, ¿usted quiere hacer aquí vivir en las reglas en las que nosotros vivimos? Pues muéstrame que usted cumple las reglas como nosotros las. Sí, 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 no, la verdad sí tiene mucho sentido en ese ámbito. Hay una pregunta que me la hicieron y fue como, wow, me parece muy buena pregunta porque yo sé que mucha gente no lo sabe y igual lo quiero corroborar contigo. Me preguntaron que, digamos, estoy estudiando cocina o estoy estudiando, no sé, social work o alguna de estas áreas que, pues, digamos que favorece la residencia. O bueno, estudiándolo, digamos, cualquier tipo de curso BET o curso vocacional. Me preguntaban que si yo estudio en esto y mi trabajo está relacionado con esto, yo puedo pasar la matrícula como deducible. Sí y no. Bueno, Ok, entonces acá esto se llaman los gastos de Self-Education Expenses, así es como la ok, oficina de impuestos los clasifica. sí, No es que les guste mucho que uno reclame, porque les abre una ventana muy grande para ellos, es claro, menos plata que dejan de recibir, pero eso claro, no quiere decir que no se puedan reclamar. ok, 3 cosas súper importantes se tienen que cumplir. Tú tienes que estar estudiando y trabajando al mismo tiempo, ok, ¿sí?
Los pagos del curso se tienen que hacer al tiempo que tú estás trabajando. Ok. Y más importante es las materias que tú estás viendo tienen que cuadrar con tus Mm, funciones en el contrato de trabajo. Nosotros hemos tenido varias auditorías con esto y cada día ellos se vuelven más piquis. Por sí. ejemplo, una vez tuvimos una niña que estaba haciendo un project management, le reclamamos todo, la verdad no le vimos, ella estaba en un proyecto, una de las materias en el project management era team management. En ese momento, en ese periodo de tiempo, ella no tenía ningún team que estuviera debajo de ella. Ok. No lo dejaron aplicar porque tú no estás aplicando lo que estás estudiando en el día a día de tu trabajo. Entonces, Ok. como te digo, sí y no, es muy importante ver que las materias que estudias las estés aplicando en el día a día del trabajo. Y bueno, ya cerrando ese punto, quiero ir con la última sección en general y ya después pasamos a las preguntitas específicas. Este video nació porque una chica tuvo una duda con respecto a el formulario que llenamos cuando nos hacen un contrato. Generalmente es con Tax File Number. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer específica con este tema es cómo saber cuáles son las opciones que uno debe marcar, porque como tú lo decías al inicio del video, cuando uno tiene más de 6 meses acá, uno ya aplica como Australian Resident, o sea, residente australiano para fines de taxes. Entonces muchas veces la gente no pone esa casilla y le cobran más impuestos. O también he escuchado mucho el caso de que mucha gente no pone el trabajo que tiene, que es en el que más gana, como su trabajo principal. Bueno, acá mira, las preguntas, el formulario se llama el Tax File Number Declaration, ¿sí? Y Sí, siempre te lo van a dar cuando trabajas con Tax File Number. Cuando tú eres empleador y contratas gente, tú tienes la obligación de quitarles impuestos, ¿sí? sí. Y el formulario lo que le va a preguntar al empleado es, ¿qué tanto impuesto tú quieres que yo te quite? ¿Sí? Entonces, cuando te entregan este formulario, hay dos preguntas importantes, que es la pregunta 8 y la pregunta 9. La pregunta 8 es, ¿usted es residente de Australia tributariamente? ¿Llevas más de 6 meses aquí? ¿Te vas a quedar más de 6 meses aquí en Australia? Sí, que sí. La Mm, segunda pregunta, que es la pregunta 9. ¿Usted quiere que yo le taxe este trabajo como su primer trabajo o como su segundo trabajo? ¿Sí? sí. Entonces, si esto es tu primer trabajo, y estamos hablando que empezamos el año fiscal, tú dices Ujú, sí en la pregunta 9, ¿sí? Pero si tú más adelante dejas este trabajo y consigues otro trabajo, o tienes este trabajo y tienes otro trabajo por la noche, ese sí. segundo trabajo o el trabajo después los vas a marcar, como no, en la pregunta 9. Es muy importante este tipo de cosas porque lo que te digo, muchas veces a veces la gente simplemente llena estos formularios y a veces les va mal porque les cobran muchos impuestos por lo que tú me contabas ahorita. Entonces, esta aclaración que nos hace ella es muy importante cuando les hagan un contrato por Tax File Number. Bueno, no sé si tiene que ver mucho con los contratos, pero algunas personas también me preguntaban que, digamos, yo tengo varios trabajos y creo que tiene que ver mucho con lo que tú decías ahorita. Pero pongamos un escenario en el que yo tengo dos trabajos por ahí bien, que me gano, no sé, 100 o 50 dolaritos en la semana, y mi trabajo grande por Tax File Number, que me gano, no sé, 800, pongámoslo así. La pregunta es básicamente que si todos estos tipitos de trabajo me cumplen las mismas reglas. Tanto para ingreso, para ir bien, tú siempre puedes hacer los deducibles. ¿Qué es lo que pasa con el tax file number? A veces con el tax file number es más difícil hacer deducibles porque hay un gasto que no es deducible con tax file number, que es el transporte de ir a tu sitio de trabajo. El empleador te entrega casi todo lo que necesitas, entonces los chances de tener deducciones, pero pues ahí es la tarea de nosotros buscarle, rascarle por acá qué tiene, digamos qué Sí, gasto se claro. le puede sacar, ¿sí? Como te decía, al final de cuentas todo va a la misma basket, ¿sí? Entonces Ujú. tanto el ABN como el Tax File Number se van a taxear colocándolos en un total, quitando los Sí. 18.200, en la tabla que queden vamos a taxearlos. Y bueno, ya la última sección que quería hablar contigo es básicamente realizarte preguntas muy específicas que me hicieron y como desmentir o validar ciertos mitos que, como te decía, uno a veces se encuentra en las redes y se propagan muy fácil. Entonces, pues
Vamos a ir por la primera pregunta. ¿Cómo es la cosa con Uber Eats? Porque mucha gente tiene esa creencia de que en Uber Eats como no me cuentan las horas, como eso es ahí casi no en cash, pero sí como que sí entra, como que no entra, como es. Mucha gente tiene como la idea de que no se pagan tantos taxes, de que no se tienen que reportar esas horas. ¿Cómo funciona ese tema? Pues supongo que te han llegado muchas personas que trabajan en esta empresa, bueno, en estas empresas. Uber Eats no es con Tax Fan Number, Uber Eats es ABN. Sí, Muy porque bien. cuando tú vas y abres tu cuenta con ellos te piden un ABN. Sí o sí hay que reportar el ingreso de estas plataformas en tu tax return. No es que se pague menos o más tax si haces Uber Eats o haces Tax Fan Number. Volvemos a los brackets que ya mencionamos, Mm, son exactamente los mismos. Que de pronto con Uber Eats estábamos hablando, la posibilidad de tener más deducibles como el carro o la moto o la renta o la gasolina, el teléfono, ¿sí? Entonces de pronto tienes más deducibles que si de pronto estás trabajando con Tax File Number solamente. Una segunda que tiene también ya mucho que ver con estos brackets que mencionábamos al inicio, y es la gente igual tiene esta idea de que así tú trabajes lo que sea, ganes lo que sea, el monto que sea, siempre vas a, si te haces por tax file number, siempre el tax return te va a decir que te van a devolver el dinero. Porque es que he escuchado muchos comentarios de gente que dice, no, es que estoy preocupado por mis tax, tengo que pagar. Y la gente le dice, no te preocupes, al final te van a devolver dinero. O sea, no preguntan ni cuánto ganó, ni si es por ABN, ni si exporta file number, no preguntan nada, simplemente dicen, el tax return es que te van a devolver dinero, es un ahorro, no te preocupes. Sí, Acá es de pronto un mito y es en el primer año que los estudiantes llegan, les dicen, no te preocupes que en el primer año a ti te devuelven toda la plata que te quiten con Tax File Number. Y cuando sí, teníamos 20 horas de trabajo, en el 99% era casi que correcto, porque tú con 20 horas, si llegas en abril o llegas en mayo, en marzo, los chances que te hagas 18,000 o 20,000 dólares en esos 3 meses, muy difícil. sí, Entonces, lo claro. poquito o mucho que hayas trabajado con Tax File Number, te devuelven el dinero. Devolvámonos un año atrás donde podían trabajar full time, ya no eran 18,000, la gente se estaba haciendo 30, 35, hasta 40. Sí, Entonces claro. ahí jamás te van a devolver todo el dinero que te quitaron con Tax One Number. Y bueno, continuando, hay una pregunta que me hicieron muy específica que yo nunca me ha pasado y no conozco a nadie que la haya pasado, pero me dijeron lo siguiente. ¿Qué pasa si en la declaración de impuestos quedó mal? Como ya hemos visto que a veces puede quedar mal. Y toca corregirla. ¿Qué problema hay ahí? ¿Me van a multar? ¿Me van a cancelar mi visa? ¿Qué pasa en ese tema? La oficina de impuestos ve, digamos, si tú haces tu declaración mal porque se te olvidó colocar ingresos y le tienes que pagar plata más a ellos, Sí, generalmente ellos dicen, ah, bueno, está haciendo lo correcto. De pronto, si estamos hablando de cantidades grandes, de pronto te cobren un poquito de interés por el dinero que dejaste de pagar a tiempo. Siempre puedes corregir tu declaración, tanto de ingresos que se te olvidaron colocar o de gastos que se te olvidaron colocar. sí. Sin embargo, cuando tú haces un amendment porque se te quedaron gastos por colocar, no es que sea automáticamente no, pero es como una alarmita roja, como que decir, bueno, ¿y Sí, por qué esto no lo tenía cuando hizo? ¿Será que realmente son sí, gastos claro. reales? Pero muchas veces pasa y ellos no preguntan nada, a veces preguntan y pues uno dice, no, si es que se me olvidó, sumé mal o no sabía que podía deducir esto. Y bueno, voy a seguir con una más acá abajito. Dice, si no tengo ingresos, ¿también debo declarar? Esa pregunta es muy, muy importante y la respuesta es sí. Entonces volvemos al primer paso. Ujú. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. ¿Qué puede pasar? No sé, que tu papá te mande plata y no sé, tú llegas en mayo, en abril y nunca trabajaste, el año fiscal se acaba el 30 de junio, será algo que se llama un tax no necesario, simplemente diciéndoles muchas gracias por su tax number, pero yo no lo utilicé en este año fiscal. Ok. Es lo que nosotros llamamos una declaración cero. ¿Sí? Y la gente me dice, pero Yarisa, ¿por qué la tengo que hacer si yo no gané plata? Digo, exacto, porque tú sabes que no ganaste plata, pero la oficina de impuestos no lo Ellos sabe, no. entonces ellos Sí, claro. necesitan saber que no ganaste.
Esto también lo he escuchado bastante. Como ya sabemos, existen los brackets que funcionan para cuanto más gana uno, más paga uno, ¿no? Entonces hay personas que dicen, en mi trabajo por tax file number, a mí me están cobrando, a mí me están quitando X cantidad porque yo me estoy pasando el límite. Y si en algún momento a mí me ofrecen más horas, como que las cosas se balancean al punto de que si yo trabajo 5 horas más, esas 5 casi me las quitan en tax. He escuchado a muchas personas que les ha pasado eso, que creen que por estar ganando más, pues obviamente no va a pasar problema, pero llega un momento en el que los niveles digamos, se nivelan y lo que hace es que estoy trabajando casi 5 horas de más y no estoy recibiendo nada porque eso me lo quitan. Una vez escuché una solución que decía, vea, la solución es trabajar medio tiempo en Tax File Number y medio tiempo en ABN. Con eso, supuestamente, según estas personas, se nivela un poco y no toca pagar tanto tax. Eso, según lo que me has contado, no sirve porque pues como todo va a la misma bolsa, pero pues explicándonos un poco de dónde sale este mito, porque la gente cree este tipo de cosas. Ese mito, sí, o sea, es exactamente, las tablas no van a cambiar porque el dinero tú lo muevas de un lado del ABN y lo muevas al tax file number, sigue siendo la misma Sí, cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, y lo que tú dices es verdad, cuando tú trabajas con tax file number, y volvamos a las obligaciones del empleador. La obligación del empleador es quitarte el tax de acuerdo a la tabla que el gobierno le da al empleador. ujú, Entonces, ¿cómo funciona la tabla del gobierno? Hagamos un ejemplo que tú te ganes $1,000 a la semana. sí, Internamente lo que hace el gobierno es que coge esos $1,000, lo multiplica por 52 semanas y es como si tú tuvieras un salario, no sé, de $52,000, por ejemplo. sí, Pero si esa semana te ganaste 350, multiplican los 350 por 52, no te da más de 18,200 y ese día, esa semana te quitan cero. ¿Sí? ok, Entonces, la tabla que la oficina de impuestos nos da sube y baja de acuerdo a lo que tú te ganes semanalmente. ok, Y la idea está diseñada así para taxearte lo suficiente por si ese es tu único trabajo, que al sí, final claro. del año no tengas que sacar de tu bolsillo para pagarle al gobierno. Y ya la última es, para hacer el tax return, siempre se deben compartir los detalles de la cuenta de MyGov. MyGov es como esta entidad en la que uno se registra, uno pone los datos, tengo entendido que uno pone si tiene bien, si tiene tax file number y digamos a la hora de contratar una agencia o contratar a una persona que le haga estos servicios, ¿es necesario enviarle estos detalles a esa persona o no se debe hacer? Absolutamente nunca. Esta mañana precisamente tenía uno de los chicos que ya le hackearon la cuenta y tenía un tax hecho que él ni siquiera había hecho. Ok, Entonces, acá yo lo que les recomiendo es, cuando tú haces tu tax con una persona registrada, sí. nosotros como contadores tenemos prohibido, por temas de ética profesional, usar las cuentas de MyGov y nosotros tenemos unos softwares especiales que se les da a los contadores para hacer el tax return de los clientes. ¿Y Ok, por qué es tan importante que tú estés seguro que esa persona, aparte de que le vas a pagar un fee, sí, es claro. registrado? Es porque si esa persona comete errores en la presentación de tus impuestos, tú no le puedes llorar a la oficina de impuestos y decir yo no lo hice, Mm, porque ellos dicen, esa persona no es registrada, 100% sí, responsable lo que se envió en ese tax return, porque cuando se envía el tax return es como si tú personalmente lo enviaras. Que no son registrados. Primero, que la responsabilidad cae 100% en ti. sí, Y tercero, que tus login details de MyGov están paseando por el mundo. MyGov es la cuenta o el canal más seguro que tiene la oficina de impuestos para comunicarte contigo. Y una vez otra persona tenga acceso, que es por ejemplo lo que ha pasado, cambian las cuentas bancarias donde llegan los mm, depósitos, hacen taxi registraciones que nunca se hicieron. Cuando estábamos en COVID, tuvimos clientes que les robaron la superannuation, por ejemplo, cuando podían reclamar mm, la superannuation. ¿Por qué? Estas sí, personas claro. tenían acceso a MyGov. Si usted dice, no es que yo no quiero pagar un contador, Ujú, totalmente understandable. Si no quiere, incluso yo les digo, pueden ir a las oficinas del gobierno, ahí hay, digamos, gente que ayuda
lo haces tú mismo, pero digamos te guían, ¿sí? Sacas una Sí. cita con ellos, ¿sí? Nosotros también con muchas agencias tratamos de darle la información, si te sientes capaz de que tú lo hagas solo, eso estoy muy de acuerdo, pero entonces estas personas que les piden esos accesos es un riesgo. Y bueno, pues esas son todas las preguntitas que tenía el día de hoy. Pues otra vez muchísimas gracias por darnos este tiempo tan valioso para contestar todas estas dudas. Como yo te decía al inicio, este video lo hago es más para tocar estos temas tan específicos que a veces quedan como volando. Y yo dije, no, yo quiero hacer este video no de lo que yo crea o lo que me haya pasado, sino con alguien que ya tiene experiencia. Me metí así obviamente a sus redes. Ustedes tienen 15 años de experiencia digamos, en esta labor de contabilidad. Obviamente no solo tax return, supongo que ustedes ofrecen muchos más servicios, pero como les digo chicos, yo hice una investigación y pues di con ellos. Entonces, pues, como digo, muchísimas gracias. Obviamente todas las redes de ustedes, todas las redes de contacto, yo les voy a dejar mi video en las stories que suba a Instagram. Me ¿Algo más? encanta ayudar a la comunidad también, porque lo que tú dices es verdad, las personas llegan y el vecino me contó y el otro y el primo me dijo y hay cosas, yo siempre digo, hay cosas y errores que uno son arreglables, ¿sí me entiendes? Y bueno, son pequeños, pero hay otros errores que a veces le cuestan a los estudiantes dineros y cuando uno está Sí, empezando, cualquier 1.000, 2.000, 3.000 dólares es dinero, sí. ¿sí me entiendes? Pero más de feliz que la información que les dimos hoy la puedan usar, que la escuchen y las personas las puedan compartir. Obviamente, si quieren una ayuda profesional, estamos aquí. Si no, también lo que tú dices, la información gratis que colocamos en las redes sociales también pueden accederla en cualquier momento. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido informativo. Si tenían dudas, no olviden comentarnos si tienen otras dudas. Puede hacer como una segunda parte, podemos ver si hacemos algún otro video con otro tipo de cosas, pero pues les recomiendo que si conocen a alguien que le pueda interesar este video o que esté necesitando asesoría en este tipo de cosas, pues que revise las redes de YS Accounting. Y bueno, les agradezco por el video. Me ayudarían mucho si lo comparten, si le dan like, si lo comentan. Y pues nos vemos en el próximo video.